Bendiciones, iglesia, ¿cómo estás? Te saludo con la paz del Señor. Gracias por estar conectado en esta noche, en este día jueves. Sé muy bienvenido a esta transmisión. Te animo a que puedas compartir la transmisión en todas tus plataformas, en tus redes de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, a través del estado, a través de algún mensaje. Yo sé que vos tenés ahí a alguien que sabés que necesita una palabra de parte de Dios, así que te animo a que te animes esta noche a compartir esta palabra. Para los que no me conocen, me llamo Verónica, soy miembro del Ministerio de Avivamiento de Fuego y hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Así que mientras te vas sumando, mientras te vas agregando a esta transmisión, nuevamente sé muy bienvenido, bienvenida. Quiero recordarte que nuestro ministerio se encuentra en el partido de Almirante Brown, en la ciudad de Adrogué, específicamente sobre la avenida San Martín, 1535, y que nuestros días de reunión son los días sábados, presencial, 18 y 30 horas, y todos los jueves a través de estas plataformas, a través de la plataforma de YouTube. Así que ya quedas más que invitado, te esperamos y vamos a dar comienzo a poder compartir esta palabra, ¿sí? Esta palabra que voy a compartirte se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. Es una palabra que todos en algún momento hemos leído, hemos meditado, hemos predicado, aquellos que hemos tenido el privilegio de poder compartir en otras oportunidades, en otras ocasiones, la palabra de Dios. Y esta palabra es muy significativa para mí, porque yo quiero comenzar contándote que esta palabra en el año 2020, época de pandemia, yo recibo esta palabra en una noche de altar, en una noche de adoración en mi casa. Pongámonos en contexto, recuerden que durante la pandemia no podíamos tener reuniones presenciales. Todos conocemos esa temporada. Y recuerdo que en mi casa yo durante las noches tenía mi altar, ¿no? Mi tiempo con el Señor, ponía música, pasaba horas en la madrugada orando, adorando. Y una de esas noches el Señor me trae esta palabra, ¿no? Entonces yo comienzo a orar fervientemente sobre esta palabra. Y recuerdo que pasaron unas cuantas semanas y comienzo a atravesar un proceso de salud, ¿no? Muy fuerte, muy agresivo. Un proceso de salud que me golpeó en lo físico, me golpeó en lo psíquico y al año siguiente tuve otro golpe, no de salud, sino una pérdida de un familiar, mi hermano específicamente. Eso golpeó mi alma, ¿no? Golpeó muy fuertemente mi alma. Pero en el primer año, durante la pandemia, yo recibo esta palabra, ¿no? Y quiero compartirla. Yo quiero que me acompañes a las Escrituras y que la podamos leer juntos. Y dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando yo recibo esta palabra, comienzo a clamarle al Señor que me transforme, ¿no? Que me renueve la mente. Y hace unos meses atrás, mucho antes de que el profeta Ezequiel me invitara a compartir la palabra un día jueves, el Señor me trae de nuevo esta palabra, ¿no? De nuevo, y comienzo a orar otra vez en base a esta palabra que cuando llegó aquella primera vez fue, como te dije, muy, muy duro para mí, todo ese proceso de salud. Y esta vez mi mente, que ya está un poco más renovada, porque estoy en proceso de renovación, de transformación, lo asimiló diferente. Pero por aquel entonces, en el 2020, mi vida se puso
patas para arriba, ¿no? Mi cuerpo empezó a experimentar muchos cambios, muchos procesos de salud. Empecé a recorrer médicos en busca de una respuesta. Yo quería salir de ese estado en el que me encontraba. Para los que me conocen de antes saben que con mi marido, con mi esposo, con Gabriel, nosotros servíamos en el Ministerio de Jóvenes, éramos pastores de jóvenes y estábamos muy activos en ese entonces, ¿no? Pero ese periodo de encierro llevó a que, bueno, mi mente, o yo creía que ese periodo de encierro llevó a que mi mente se fracturara y a la vez quebrara mi salud. Fue un tiempo de caos, un tiempo de convulsión dentro de mi familia también, porque todos mis padres, mis hermanos, sobre todo mi esposo y mis hijos, tuvieron que padecer junto conmigo ese tiempo, esa temporada. Y una de las cosas que yo sentía era frustración, era mucho miedo, mucha soledad, y mucha vergüenza también, ¿no? Pero soledad porque sentía que nadie me podía comprender por lo que ya estaba pasando, porque era muy difícil poder poner en palabras por lo que estaba atravesando. Porque no solo mi espíritu estaba quebrantado, sino que mi cuerpo estaba totalmente fracturado porque los síntomas que tenía eran muy fuertes y no podía tener control de mí, no podía tener control de mi cuerpo, no podía tener control de mis pensamientos. Esas sensaciones me sobrevenían en todo tiempo, en cualquier parte, en cualquier momento, durante la noche, durante la mañana. Pasaba días enteros sin poder dormir. Le clamaba a Dios. Recordá que arranqué diciendo de que yo llevaba un tiempo haciendo altares en mi casa. Y le clamaba a Dios que me sacara de ese estado, que no quería eso. Y recuerdo que Dios hizo silencio absoluto, pero un silencio absoluto. Y ese silencio me dolía porque el Señor siempre, desde que yo me reconcilié con Él, allá por el 2015, por ahí, Él se había manifestado y me había envuelto con su amor tan profundo que ese silencio no entendía por qué estaba sucediendo en mi vida. Y bueno, con el pasar del tiempo, pasó el año, me medicaron, recorrí médicos, los médicos dijeron que estaba sana, completamente sana, pero que todos coincidían en algo, ¿no? Los especialistas, que tenía que hacer ejercicio, tenía que salir a caminar. Y yo estaba en la completa y sumida en la completa negación, no quería tomar medicación, no quería salir a hacer esas caminatas, yo lo único que quería era que Dios me sane. O sea, yo oraba y yo quería, y le clamaba y lloraba y le decía, por favor, que me sane, que me saque de ese estado, porque los médicos estaban diciendo que yo estaba sana y porque yo estaba experimentando eso, no quería eso en mi vida. Y lo primero que quiero compartirte de esto es que cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos lo que sea, porque todos oramos a Dios y todos en algún momento le hemos pedido, le estamos pidiendo algo al Señor. Sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, sanidad, restauración, no sé, muchas cosas. Y a veces nosotros le pedimos, le clamamos al Señor con todas nuestras fuerzas y queremos que la respuesta llegue inmediatamente, queremos que la respuesta se materialice instantáneamente. Como yo le digo a mis hijos, el chasquido de Thanos, ¿no? Ahí, ya, enseguida. Pero en muchas ocasiones no sucede así. En muchas ocasiones, como en mi caso, yo le clamaba muy fuerte. Durante casi 2 años le clamé constantemente de que me quite esas sensaciones y que me sane, de que me libere. Pero el Señor hacía silencio. Y lo que pasa muchas veces con nosotros es eso, ¿no? Le clamamos y queremos que ya lo haga. Y cuando eso no sucede, nos enojamos, nos frustramos. Y nuestra fe comienza a menguar. Y lo que
no sé por qué lo hacemos por inercia, creo que nuestro espíritu comienza a menguar, Él comienza a menguar en nosotros, porque nosotros permitimos eso, y nuestra carne comienza a aflorar y comienza a tomar decisiones por encima del espíritu, por encima del espíritu de Dios. Y nos hace querer tomar atajos, y nos hace querer resolver a nuestra manera, que obviamente no es a la manera de Dios. Y generalmente en ese silencio que nosotros creemos que Dios está haciendo y que no está haciendo absolutamente nada, es cuando más Dios está trabajando en nosotros. Puede llevarle meses, puede llevarle años sobre eso que vos le estás pidiendo, no sé, puede ser cualquier cosa, una sanidad, no sé, lo que le puedas estar orando vos, no sé. Yo en mi caso le estaba orando por sanidad al Señor. Y pasó el tiempo, luego vino lo que sucedió con mi hermano, fue un golpe muy fuerte en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, en mis creencias, en lo que yo creía, ¿no? Mi oración cesó, no tenía palabras, no tenía nada que saliera de mí más que lágrimas, porque era un golpe tras otro, ¿no? Se completaron 2 años de todo ese caos, de todas esas sensaciones que estaba experimentando, y luego pasaron otras cosas más, ¿no? Que yo dije, bueno, Dios hizo silencio absoluto. Y recuerdo que en una de esas oportunidades yo fui a un control, porque como te dije yo tenía que tomar pastillas, tenía que tomar medicación, y bueno, el médico no me las podía dar sin antes hacerme todo un chequeo, sin antes hacerme toda una serie de preguntas. Y recuerdo que, bueno, siempre caíamos en lo mismo. Él me hablaba y me decía, tenés que salir a hacer ejercicio, tenés que salir a caminar. Pero yo estaba tan bloqueada, tan cerrada, que yo quería que Dios me sane instantáneo, porque yo había comprobado de que Dios había obrado grandes milagros en otras personas, que yo sabía que Dios lo podía hacer, pero no lo hacía conmigo. Y eso a mí me entristecía, porque yo me preguntaba a mí, en mis momentos de soledad, y se lo preguntaba a Él, ¿por qué no lo hacía conmigo? Si lo había hecho con personas que habían aceptado a Jesús ahí en el instante y lo había sanado, ¿no? Milagros muy grandes Él había hecho en esas temporadas anteriores. Y yo no entendía por qué Él no lo podía hacer conmigo. Y bueno, todos los médicos, todos los especialistas me instaban a tener que salir a hacer ese ejercicio, a caminar, pero yo en la negación absoluta. Pero un día lo hice. Salí enojada, con mis auriculares, con mi instrumental de música, pero enojada, molesta, hablando con Dios y pidiéndole, clamándole que me sane, que me sane, que me sane. Y nunca podía, estaba tan metida ahí adentro de eso que me estaba sucediendo, ¿no? Durante 2 años, que no podía disfrutar de lo que Dios preparaba para mí todos los días, ¿no? Su palabra dice que Él renueva todos los días sus misericordias para nosotros. Pero yo no podía disfrutar de eso. Y bueno, una mañana Dios decidió hablarme, ¿no? Decidió hablarme y lo hizo a través de su naturaleza, de su creación. Y recuerdo que había un árbol que se estaba resquebrajando y me hizo poner la atención, me hizo hacer foco en ese árbol. Era un eucalipto, en la zona donde yo siempre voy a caminar, está lleno de árboles. Y el árbol se estaba resquebrajando, toda su corteza se estaba saliendo. Un árbol imponente, ¿no? Y siento que Él me habla muy fuerte y me dice que observe, que haga foco ahí. Y yo hice foco porque el Señor hacía tanto que no sentía la voz de Él que me hablaba, que empecé a hacer foco. Y cuando empecé a hacer foco empecé a ver que el árbol se estaba resquebrajando, que su corteza se estaba cayendo, que sus hojas se estaban poniendo amarillas y también se estaban cayendo, que sus ramas estaban resquebrajando, que había muchas aves revoloteando alrededor de ese árbol, había mucho viento porque era tiempo invernal. Y el Señor empezó a hablarme, empezó a hablar a mi vida y me empezó a decir que ese árbol era yo. Que yo estaba en ese proceso de
de quitar toda esa cáscara y que debajo de esa corteza que estaba cayendo había algo nuevo. Que me acerque y que observe lo nuevo, ¿no? Y era verdad, debajo de esa corteza había algo nuevo, algo que brillaba, una nueva textura, un nuevo color, un nuevo aroma, y que ese árbol se estaba preparando para una nueva temporada. En mi segunda vuelta a ese predio saqué mis auriculares de un lado y recuerdo que solo dejé que él me hable, ¿no? Que solo dejé que él comience a ministrarme. Y él me decía esto, ¿no? Que los árboles, que el viento, que las aves estaban adorándolo a él. Que no importaba la apariencia que tenían en ese momento. Lo seguían adorando, lo seguían alabando. Y recuerdo que me senté en un banco, me puse a llorar, comencé a darle gracias. Empecé a darle gracias por lo que me estaba rodeando, porque hacía mucho tiempo que yo no podía experimentar esa sensación de paz, esa sensación de bienestar que solamente proviene de él. Y empecé a darle gracias al Señor, ¿no? Yo, por ahí, vos estás diciendo del otro lado, bueno, pero no entiendo lo grave del asunto, de lo que pasaba. Bueno, para mí era muy grave porque yo no podía mantenerme en pie afuera de mi casa, me agarraban palpitaciones, me faltaba el aire, sensación de desmayo, náuseas, se endurecía mi cuerpo, se me elevaba muchísimo la presión y era un riesgo andar a veces en la calle, ¿no? Muchas veces Gaby me tenía que ir a buscar de donde sea, pobre, porque no podía yo mantenerme. Pero esa vez empecé a sentir un refrigerio de parte de Dios. Y lo más importante para mí era haber vuelto a oír la voz de Él. Haber vuelto a sentir que Él me estaba hablando, específicamente como lo hacía antes. Al tiempo, yo me mantuve, ¿no? en esa constancia de salir a hacer ejercicio, salir a caminar. Y recuerdo que al tiempo tenía que volver a hacer mis controles. Y cuando fui a hacer mis controles, me vuelvo a hacer todas las preguntas de rutina. Entonces yo comienzo a responderle y le cuento a mi doctor que, bueno, que había días que yo tomaba las pastillas y me daban las famosas crisis, y que había otros días que pasaba 2 días y no tomaba la pastilla, la medicación, y no me pasaba nada, ¿no? Y en mi cabeza yo decía, uy, ahora el doctor me va a retar, porque este tipo de pastillas, aunque no era una dosis muy alta, lo que generaba en mí era una adicción que si yo me sacaba la pastilla, las crisis se violentaban, por así decirlo, y era más agresivo de lo que me sucedía en el cuerpo. Entonces el médico estaba anotando y recuerdo que cuando le digo esto, él me dice, para, ¿cómo? Contame eso de nuevo. Entonces le vuelvo a contar esto que te acabo de decir recién, y él me dice, Vero, creo que no te estás dando cuenta, pero estás entrando en un proceso de sanación. Y ahí yo me di cuenta que realmente estaba entrando en un proceso de sanación, y entendía que no iba a ser inmediato, que estaba en un proceso. Y mientras el médico hablaba cómo iba a ser ese proceso de sanación, que implicaba dejar la medicación, Dios me hablaba de que yo estaba en un proceso de sanación y que iba a llevar un tiempo. Y que Él me iba a enseñar a esperar en Él pacientemente. Y eso tenía que ver con resetearme a mí desde cero. ¿Viste cuando reseteas tu celular desde fábrica o tu computadora? Bueno, así. A mí me estaba reseteando desde cero. El alma, la mente, el cuerpo por completo. Y vuelvo a lo que te dije al comienzo. A veces nosotros pedimos algo, oramos por algo y queremos que sea inmediato, y sobre todo
que sea inmediato, pero sobre todo que sea a nuestra manera. A nuestra manera. No a la manera de Dios. A veces queremos que sea a nuestra manera. Y cuando Dios lo hace a su forma y a su tiempo, nos incomoda. Primero porque no llega en el tiempo que nosotros queremos que llegue, ¿no? Y como te decía, tendemos a utilizar un plan B o a querer ayudar a Dios. Y lo otro es que no queremos que sea a la manera de Él, queremos que sea a nuestra manera. Y a veces no lo hacemos consciente, lo hacemos inconscientemente. Y yo entendí que el no saber esperar en el tiempo de Dios, no saber esperar en la voluntad de Dios, como Él lo diseñó para nosotros, tiene que ver con esa capacidad de no permitirle al Espíritu Santo gobernar absolutamente todo nuestro ser. Y en todo nuestro ser implica gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces yo quería comenzar contándote esta parte de mi vida que es muy extensa, porque al tiempo yo pude dejar las pastillas y sigo en un proceso de sanidad. Yo hace ya 3 años, casi 3 años, que no tomo ningún tipo de medicación. Ningún tipo de medicación. Y cuando hablo con personas que padecen esto mismo, de la manera en la que a mí me sobrevino toda esta enfermedad, estas personas todavía siguen tomando medicación y no pueden llevar una vida normal, por así decirlo, ¿no? Yo hace 3 años que estoy estudiando y cuando cuento esto, lo que a mí me pasa, o lo que me pasaba, y que estoy en un proceso de sanación, estas personas que padecen lo mismo me preguntan ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, como estoy dentro de un ámbito ahora generalmente de la educación, le hablo de la parte física, ¿no? De la parte natural, pero indefectiblemente esa parte física y esa parte natural me lleva a la parte espiritual, que es el motor y que es lo que a mí me hizo cambiar mi manera de ver a Dios obrando en mi vida. Entonces yo en esta noche quiero animarte a través de esta palabra, primero, a que no te amoldes, a que no te acostumbres, a que rompas ese molde en el que siempre estamos sumergidos, ¿no? Yo oro de esta manera y quiero que las cosas sucedan de esta manera. Nosotros vivimos en un tiempo medible, en un tiempo cuantitativo que se puede medir, ¿no? Tenemos el día y la noche, la mañana y el transcurso del día. Lo que hacemos está cronometrado. Pero Dios no habita ese tiempo. Dios no se mueve en ese tiempo, ¿sí? Nosotros nos movemos en ese tiempo. Por eso muchas veces nuestra oración está limitada, ¿no? Y por eso a veces sentimos esa frustración, sobre todo como a mí me pasaba en el ámbito de la salud, ¿no? Yo quería que Dios me sane ya. Él lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer, porque Él es el Dios poderoso, ¿no? Él lo puede hacer, es el Dios de los imposibles. Claro que sí lo puede hacer. Pero Él no se mueve por nuestra voluntad. Él se mueve en su voluntad. Y nosotros debemos aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, manteniéndonos, perseverando en la oración, en la búsqueda, en el alimentarnos, en el encendernos constantemente. Me gustaría que te preguntes, ¿qué más yo pude aprender a través de este proceso de salud y que sigo aprendiendo de este proceso de salud? Porque déjame decirte que cuando Dios te permite atravesar por algo, no es solamente para que te quedes mirando tu interior y lamentándote por aquellas cosas que Dios todavía aún no ha hecho en tu vida. Porque el hecho que vos no lo veas materializado
en tu cuerpo, en tu entorno, no significa que Dios no esté haciéndolo, no esté obrando, ¿no?, en tu vida. Yo experimenté en mi vida, en mi testimonio, que cuando Dios hizo absoluto silencio fue cuando Él más hizo. Esta persona que Dios está formando hoy, ¿no? Como Él me decía, ese árbol representa lo que estás, en donde estás vos hoy. Yo te estoy preparando para una nueva temporada. Y en esa temporada, esta corteza que vos tenías, ya no sirve. Ya no sirve más. Entonces, yo quiero que te preguntes vos, ¿cuáles son esos moldes en los que vos te encontrás? Que hace que cuando vos ores y las cosas no sucedan, te frustren un poco, ¿no? E intentes ayudarle a Dios y quieras resolverlo a tu manera. Quiero que en esta noche vos puedas reflexionar y puedas meditar. No importa la edad que tengas, no importa que tengas muchos años dentro del Evangelio, que estés recién dando tus primeros pasos, no importa si sos un niño, si sos un adolescente, si sos un joven, si sos una persona entrada en la vejez, no importa. Dios nos llama a no amoldarnos a este mundo, a no estar dentro de moldes que nos limitan. La palabra de Dios dice que el vino nuevo no se puede poner en un odre viejo, porque ¿qué le pasa a ese vino? Se va a pudrir. No va a cumplir con el objetivo, no va a poder ser en su esencia lo que realmente tiene que ser. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos amoldamos a las cosas de este mundo. No podemos cumplir esa asignación que Dios ya diseñó para nosotros. Y eso es muy amplio, ¿no? Esto es algo que Dios me vino hablando hace mucho tiempo, ¿no? El cuidarme en la salud, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, porque lo natural, mi vida natural también va a impactar en lo espiritual. Si yo me amoldo a este mundo en lo natural, sin permitir que el Espíritu Santo tome el gobierno en mi vida, y va a impactar en lo espiritual, me va a apagar, me va a alejar, me va a hacer tomar malas decisiones. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo no puede tener el control absoluto sobre la vida de nosotros, ¿no? No puede, cuando no gobierna nuestra mente en el todo, en el completo, y no nos completa en lo absoluto, nuestra mente comienza a tomar decisiones. Y yo soy ese claro ejemplo, ¿no? Mi mente decidía por mí. Yo siempre le decía a Gaby esto es tan horrible, porque siento que hay dos personas habitando dentro de mí. Yo sé que esto suena raro. Decía, la consciente, la que sabe que Dios la puede sanar, y la que tiene miedo, la que no puede dejar de experimentar estas emociones. Y eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo no puede gobernar tu mente. Tu mente domina tu carne y le ordena que experimentes y que pruebes un montón de cosas. Y cada vez te vas apagando y cada vez te vas apartando y cada vez te vas alejando más. Pero cuando el Espíritu Santo llega, cuando trae el amor de Dios, cuando trae el perdón, la sanidad, la restauración, la libertad, que Jesús ya nos dio, ya nos los dio a través de la cruz, a través de su resurrección. Cuando Él trae eso, porque nosotros rompemos ese molde, salimos de ese molde, todo se transforma. Todo se transforma. Y fíjate lo que dice, ¿no? Esta palabra. Dice, primero, que no nos debemos amoldar. Y eso es lo primero que quiero dejarte esta noche. Lo segundo dice que seamos transformados mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces son 3 cosas claves que quiero decirte hoy. Lo primero es que no te amoldes. No te amoldes, rompe las estructuras. Si te sentabas atrás, como algo muy sencillo en la iglesia, te sentás atrás, no te enojes, no te ofusques cuando te pidan que te sientes un poquito más adelante. Si no sé, siempre declaraste que tenés una personalidad y que sos así y que esa es tu manera de ser, rompe con el molde.
Dale lugar al Espíritu Santo para que venga con violencia sobre tu vida y te transforme. Porque lo segundo que quiero decirte, lo segundo que quiero compartirte, es que debemos ser transformados en todo tiempo. En todo tiempo debemos ser transformados. ¿Mediante qué? Mediante la renovación de nuestra mente. Hace rato te decía recién, hace unos instantes, que cuando el Espíritu Santo viene con todo eso que proviene de nuestro Señor Jesucristo, nos transforma. Entonces, vuelvo a ser autorreferencial. Cuando yo dejé que el Señor tome el control en mi mente y acepté que estaba en un proceso de reseteo, que Dios me estaba procesando fuertemente y que realmente eso era un proceso completo en mi vida, comenzó la transformación en lo natural y en lo espiritual. En lo natural porque mi cuerpo comenzó a sanarse, ¿no? Dios nos creó de una manera tan hermosa y extraordinaria que nuestro cuerpo tiene la capacidad de, nuestra mente, de experimentar, de ordenar a nuestro cuerpo que experimente síntomas que no padecemos. Y a la vez también la ciencia dice que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse antes de que nosotros sepamos que está enfermo. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro creador y creemos que Dios es nuestro creador, yo quiero que te detengas a pensar cuán formidable fue el Señor en el habernos creado con esa capacidad. Entonces la transformación primeramente va a venir en nuestro cuerpo. En mi caso vino sobre mi cuerpo y fue impactando en mi espíritu. Fue transformando mi espíritu. Pero el Espíritu Santo fue el que vino y me dijo, hacé foco acá, rompe el molde. Las cosas viejas han pasado. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Olvídate de esas temporadas en las que yo me manifestaba de otra manera. Hoy yo estoy haciendo esto. Yo no me estoy moviendo en tu tiempo. Si vos creías que yo me movía en tu tiempo, te equivocaste, Verónica. Yo estoy haciendo cosas nuevas. Todo el tiempo Dios está haciendo algo nuevo para vos. Entonces lo primero es que no te amoldes. Lo segundo es que te transformes todo el tiempo. Todo el tiempo. Pedirle al Espíritu Santo que te transforme. Que te transforme al hablar, que te transforme sobre todo al pensar. El domingo el profeta compartía... Él decía que cómo nos comportábamos, ¿no? Cómo se comportaba él cuando el colectivo le frenó atrás y le tocaba bocina cuando su auto se detuvo en la calle, ¿no? Que nos transforme las actitudes, que nos transforme por completo. A mí me gusta pensar en esto y porque el Señor me lleva a pensar en esto, ¿no? Cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo vino a tu vida, nuestra vida estaba en oscuridad, en muerte. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, pasamos de muerte a vida, de oscuridad a luz. ¿Qué pasó en nosotros? Sucedió la transformación. Transformación tiene que ver con renuevo, con hacer cosas nuevas. Y eso es lo que quiere hacer Dios con vos y conmigo. Y lo tercero que Dios quiere hacer con nosotros es que podamos decidir que sí y que no. Y esto tiene que ver con descubrir, ¿no? ¿Cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios, ¿no? Él dice, no se amolden, más bien sean transformados mediante su mente, para poder saber, ¿no? Para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando sos transformado, cuando sos reseteado, cuando dejas que el Espíritu Santo verdaderamente te resetee, moldee tu mentalidad con la mentalidad de Cristo, ¿no? Como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ya no hay lugar para nada, ni para condenación,
ni para el mal carácter, ni para las malas contestaciones, ni para nada, ¿no? Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestras vidas, hay una transformación plena, absoluta. En algunos casos es una transformación progresiva, ¿no? En mi caso es una sanidad progresiva. Y gloria a Dios que es así. Porque cada logro que Él me lleva a conquistar es un motivo que atesoro y es un motivo de gratitud mío hacia Él. Y esto de transformarnos nos invita y nos ayuda a poder decidir qué sí y qué no va a entrar a nuestra vida. Y por donde va a entrar a nuestra vida es por esos pensamientos, por lo que vemos, por los que oímos y que va a nuestra mente, y nuestra mente llega a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de la boca del hombre. Y lo que sale de la boca del hombre yace en el corazón. Pero nuestra mente es la que llena nuestro corazón. Entonces, para que el Espíritu Santo habite en nosotros debemos entregarnos por completos, ¿no? Me gusta el título de la versión de mi Biblia que dice sacrificio vivo, Romanos 12. Y eso es lo que nosotros nos debemos convertir, en un sacrificio vivo. Darnos por completo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, todo, el todo por completo, nuestros proyectos, nuestras carreras, absolutamente todo. Entonces, 3 claves que tiene este pasaje: no moldarnos, transformarnos en todo el tiempo para poder descubrir lo que es bueno, agradable y perfecto, para poder tener el discernimiento de decidir lo que sí nos edifica, nos levanta, nos fortalece, nos restaura y nos hace bien y nos completa, que es Cristo Jesús. Y lo que no. Y va a llegar un momento que vas a tener que tomar decisiones. Pero esas decisiones que vas a tomar van a estar tan ligadas y tan unidas a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para tu vida, que te vas a dar cuenta de que las cosas solas van a empezar a suceder, personas solas se van a alejar, puertas que no se tenían que haber abierto se van a cerrar y aquellas que tenían que abrirse se van a abrir. Y lo más importante es que cada vez que pases todo por el filtro del Espíritu Santo, te va a acercar más a Dios, te va a encender mucho más en su presencia y vas a poder tener un mayor discernimiento. Y tu espíritu y todos tus sentidos espirituales van a estar mucho más sensibles. Vas a poder ver lo que tus ojos naturales no te dejan ver, ¿no? Cuando yo estoy en tiempo de intimidad con el Señor, yo le pido que abra mis ojos espirituales para que vean lo que mis ojos naturales no me dejan ver. Que mis oídos espirituales se abran, se destapen para lo que mis oídos naturales no me permiten oír, ellos sí puedan oír la voz de Dios. Que nuestros sentidos espirituales se abran para estar más sensible al Espíritu y entender cuál es esa voluntad agradable y perfecta que Él tiene para nosotros. Entonces, no te amoldes. Transformate todo el tiempo, pedirle al Espíritu Santo que te transforme todo el tiempo. Y empezá a pasar todo. Si no lo estás haciendo, hacelo. A pasar todo por el filtro del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué voy a decir hoy? Sabes que cuando voy a la escuela, que es un ámbito natural, pero es un ámbito que Dios se mueve y que me ha dado la oportunidad de poder compartir con Él a muchos compañeros y hasta profesores. Y cada vez que voy ahí o tengo que rendir algún final o tengo que rendir algún examen, le pido al Espíritu Santo que se siente conmigo, que me acompañe,
que vaya, que venga, que esté todo el tiempo conmigo y que Él sea mi filtro para que toda esa sabiduría y ese conocimiento y las personas con las que me rodeo no me apaguen, no me alejen, sino al contrario, ellos sean atraídos al amor de Dios. Y vos sabés que durante estos 3 años, te lo cuento así breve para ir terminando, durante estos 3 años yo tengo una compañera que a principio de año, cuando le pasaba algo, decía, uy, una barbaridad, no la voy a reproducir. Y cuando ella se enteró que yo era cristiana, empezamos a hablar, yo de a poco empecé a contarle un poco mi testimonio, me hacía preguntas, ¿no? Vieron como a veces son las personas que no quieren saber nada de Dios, pero cuando conocen a alguien que es cristiano, ¿no? Que ama a Jesús, y comienzan a hacer preguntas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta, creo que como a todos, me gusta muchísimo hablar de Dios y de la iglesia, ¿no? Porque, sobre todo en el ámbito escolar, porque profesores y estudiantes tienen una idea, ¿no? muy opaca de la iglesia. Y cuando me permiten dar mi opinión, mi experiencia, contarle mi perspectiva, es una perspectiva muy diferente a la que están acostumbrados a ver. Entonces, por eso yo creo que es en ese ámbito, o en cualquier ámbito en el que vos te muevas, en tu oficina, en la facultad, en tu trabajo, donde vos te muevas, el Espíritu Santo necesita que vos rompas con los moldes, que te transformes para que Él pueda ir y venir contigo en todo tiempo, con vos en todo tiempo, y vos puedas ser esa carta de presentación, un testimonio vivo de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. Cuando mis compañeros se enteraron de lo que padecía, que a veces me sobreviene, no podían creer que yo esté entre medio de ellos y que esté dando lecciones y que esté dando y enfrentando situaciones en las que me va bien, ¿no? Y mi exterior no manifiesta todo eso que yo a veces cuento que me sucede. Y esa es la oportunidad, ese es el canal que Dios permite que yo pueda atravesar para poder llegar a ellos y contarles de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y ellos me respetan mucho en ese ámbito, me cuidan muchísimo también, y saben que Vero es especial, y yo siempre les digo, yo no soy especial, lo que está en mí es especial, lo que Dios me dio es especial. Entonces yo quiero animarte a vos, que en el lugar que vos estés plantado o plantada, este es el tiempo para que te dejes renovar, para que te dejes transformar, para que empieces a tomar buenas decisiones en tu vida que te acerquen y no que te alejen, que te enciendan y no que te apaguen. Deja que el Espíritu Santo de Dios te renueve, te transforme y que puedas alcanzar y descubrir cuál es esa buena y agradable y perfecta voluntad de Dios que Él tiene para tu vida. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Y también quiero decirte que no desistas de orar, no desistas de clamar, no desistas de congregar, no desistas de estar con Él, de buscarle, de leer su palabra. Porque aunque parezca, o tu carne, o tus pensamientos te quieran hacer creer de que Dios no responde, de que Dios se olvidó de vos, Él está haciendo mucho más de lo que tus ojos naturales, tus oídos naturales te permiten ver y oír. Así que en esta noche deseo profundamente que esta palabra te haya edificado, te haya bendecido, como Dios lo hizo en mi vida y como lo sigue haciendo. Porque recordá que dije que estoy en un proceso de sanación y que el Señor me fue llevando de un lado hacia el otro y fue moldeando y fue transformando mi vida. Y hoy puedo disfrutar en plenitud de mis hijos,
puedo disfrutar en plenitud de mi familia, puedo disfrutar en plenitud del ambiente en donde me muevo, puedo disfrutar de la familia de la fe. Y lo más importante, puedo disfrutar de la presencia de Dios y saber que Dios está en todo tiempo conmigo. A pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación en la que te encuentres, lo que sea que estés atravesando, Dios no se ha olvidado de vos, no se olvida de vos. Y yo te digo, no te olvides de Él, persistí en la oración. Déjame orar por vos en esta noche y quiero animarte a que sigas más que nunca plantado en el propósito y en la voluntad de Dios. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias en esta noche por este tiempo maravilloso en tu presencia, Señor. Gracias porque me permitiste compartir una parte de mi testimonio, una parte de este proceso en el cual vos me permitiste pasar. Pero en esta noche lo más importante es tu palabra, Señor. Lo más importante es tu presencia, es tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que esta palabra que vos permitiste que saliera de mis labios, Señor, llegue al corazón, a la vida, a la situación, al lugar en donde vos quieras que llegue y que no vuelva vacía. Y que cause efectos y que transforme cada vida, cada corazón, Señor. Y que desde el más pequeño hasta el más grande, desde el último hasta el primero, Señor, sea envuelto en tu amor, en tu misericordia y en tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra y te pedimos que nos ayudes, Espíritu Santo, a seguir meditando en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias por haberte quedado hasta el final, por haber escuchado. Deseo profundamente, como te dije hace un rato, que esta palabra te transforme por completo. Te esperamos los días sábados en nuestras reuniones presenciales. Ya sabés, estamos, para los que no saben, estamos en el partido Almirante Brown, en la ciudad de Adrogué, específicamente en la avenida San Martín, 1535. Te esperamos todos los sábados, 18 y 30 horas. No te vas a arrepentir. Cosas hermosas está haciendo Dios en nuestra casa en Avivamiento de Fuego. Y todos los jueves te esperamos a través de la plataforma de YouTube en nuestras transmisiones para poder compartir un tiempo de la palabra de Dios. Así que te bendigo y que tengas una bendecida noche y un bendecido descanso reparador. Gracias. Creemos esto, Señor, que tú estás. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. ¿Cuántos lo adoran? Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Cántalo fuerte, aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Canten. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Cantamos esto fuerte. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.
Así eres tú, Señor, y nuestra fe está puesta en ti.